cualidades de los discípulos, pero esta cualidad como tal refiere una importancia no más que las otras, porque es un tema de los más complejos para mí. ¿En qué sentido? No porque no sea claro en la Biblia, es complejo porque se ha manipulado, se ha tergiversado, se ha abusado de este tema en particular. Por desgracia, y no soy quien, a veces soy un pastor de una iglesia muy bonita, por cierto, pero solamente tengo una función, no soy ni más ni menos que ninguno de ustedes. Ese es mi trabajo, que quizás sea menos importante del que otros hacen tras bambalinas y que tú no ves. Pero los púlpitos tienden a ser peligrosos, porque en ellos podemos tergiversar la escritura, desviar las enseñanzas y manipular a la gente. Eso es cierto. Podemos hacer que la gente crea a veces lo que la Biblia no dice. Y hay una corriente que ha venido desde el siglo pasado, pero que ha tomado mucho auge en este tiempo, y quizás tú has sido más consciente ahora que nunca, es el evangelio de la prosperidad. Con todo respeto, es un evangelio falso, no es bíblico, pero desde los púlpitos se ha tergiversado a tal grado que mucha gente lo cree tan desesperadamente, porque las necesidades son muchas, ¿verdad? Muchísimas. Basta caminar por esta gran ciudad para ver cuánta necesidad hay en Guadalajara, en México, y esto es de lo que a veces tú te das cuenta. Platicábamos Valeria y yo que a veces gente que está migrante, llegamos en la mañana, había una persona acostada aquí afuera, tapada con plástico, y como que se vuelve parte del paisaje urbano, ¿verdad? Sabemos que están ahí, y bueno, son parte pero hay mucha necesidad, y la gente siempre tendrá necesidad, pero algunos han tomado la Biblia para manipular a la gente y prometerles algo que la Biblia no dice. Si tú das, Él te va a dar. Tú declara, pide. El que siembra escasamente cosecha. Es cierto, y es bíblico. Y hablar de dinero y hablar de estos asuntos financieros siempre crea a veces resquemores, incomodidad en la gente, pero tenemos que hablar de la generosidad. Hoy vamos a hablar sobre una de las cualidades del discípulo. El discípulo es generoso, o aprende a ser generoso, ¿ok? Y tiene que ver netamente con recursos materiales, pero también con recursos personales y de tiempo, ¿ok? Pero algo que vamos a descubrir sobre la generosidad parece muy sencillo, ¿verdad? Es generoso, pero yo te voy a ser muy honesto. ¿Te gusta dar? ¿Sí? A veces sí, y a veces... Pero cuando uno revisa las motivaciones por las que damos, entonces nos encontramos que nos sentamos en el banco de las negociaciones con Dios y le decimos, si yo te doy, tú me tienes que ¿qué? Que dar. Esto es una relación simbiótica, ¿verdad? Es decir, yo doy y tú me das. En las relaciones interpersonales damos y esperamos ¿qué? Recibir. O sea, yo me canso nada más de ¿qué? De dar. Yo necesito recibir, y luego cuando tengo poco, pues tampoco es tan fácil dar. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a la generosidad? ¿Qué es la generosidad? Puedo hablar la Biblia y decirles, ustedes tienen que ser generosos. No creo que esa sea mi responsabilidad, decirte que tú tienes que ser generoso. Tú tienes que conocer al Dios de la Biblia para entender cómo es su corazón. Y te lo digo sinceramente, jamás voy a pedirte una relación financiera desde este punto. Con todo respeto, no me interesa. Y tendré mucho que decir del diezmo, si es para nosotros o no es para nosotros. Pero eso tendría que ser a lo mejor en otro espacio en donde pudiéramos abrir la Biblia con más tiempo. Pero voy a hablar sobre esto. Por favor, ya estás ahí, 2 Corintios 8, estos versículos, por favor. Ahora, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que estaba lo que hoy es Atenas, y te enfocas en Europa, y estaba en la parte sur, era la provincia de Acaya, y luego la del norte se proveía la de Macedonia y otras regiones. Luego tendría que prestarte un mapa, pero estaba en el mar Mediterráneo, lo que hoy es Grecia. Estaba esta iglesia ahí en Corinto. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios. Ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Subraya si quieres generosidad.
Si no, ponle un marcatextos o acuérdate dónde está. ¿En rica qué? Generosidad. Luego dice Pablo, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Hoy voy a hablar sobre cómo podemos aprender a ser generosos. ¿Okay? ¿Qué es ser generoso? ¿Qué nos viene a nuestra mente ser generoso? Es dar, pero no simplemente dar. Sin esperar nada a cambio. Es dar mucho más de lo que puedes dar. Porque a veces damos lo que podemos o lo que nos sobra. Pero la generosidad va mucho más allá. Ok. La generosidad es una obra de gracia y te voy a decir lo que creo que descubrí en estos textos y a lo mejor tú ya lo sabes o solamente te lo voy a recordar. Versículo 1 nuevamente. Fíjense bien. Por eso abrimos la Biblia. ¿Ok? Para que en la Biblia tú veas si estoy tratando de exponer la Biblia. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Para ponerte en contexto, en Palestina, Jerusalén, ahí por el Medio Oriente, la iglesia de Jerusalén, compuesta netamente en mayor parte por judíos que se habían vuelto al cristianismo, estaban pasando una situación muy complicada de dinero. Parece que había una gran sequía. El hecho de ser creyentes y haber dejado el judaísmo para muchos de ellos, se les habían cerrado muchas puertas. Y lo primero que se cierra cuando hay un problema relacional, lo primero que se cierra es el flujo de dinero, ¿o no? Déjame decirte, cuando una relación interpersonal se fractura, muchas veces lo primero que se cierra es el flujo ¿o no? De una relación con tu pareja. Y lo primero que se va a cerrar es el flujo ¿de qué? De dinero. Voy a tocar temas a veces que son delicados, pero son necesarios. Cuando alguien se divorcia, ¿qué es lo primero que se pelea? ¿Y qué es lo primero que se cierra? La lana, ¿o no? Se cierra el flujo de dinero. Pues en esta relación de los judíos con los que se ve el cristianismo, lo primero que se cerraron fueron los flujos ¿de qué? De dinero. Porque el patronazgo, como tú lo entiendes, y cuando uno va y entiende tantas cosas, ahora entiendo en mi tremenda cabezota, que la relación patrón-cliente era muy básica en el primer siglo para judíos y los del Mediterráneo. Es decir, el patrón le daba a una persona beneficios de carácter económico. Y el cliente no es el que compra para nosotros, es el que compra, ¿verdad? El cliente en el primer siglo es aquel que recibe el favor de un patrón. ¿Y cuál era la labor del cliente en el primer siglo? Reconocer y honrar al patrón, porque la honorabilidad del primer siglo era más importante que cualquier otra cosa. Así es que muchos de ellos, al convertirse al cristianismo, le cerraron el flujo ¿de qué? ¿Por qué? Porque habían cambiado, ¿sabes de quién? De patrón. Ahora, ¿quién era el patrón supremo? Ah, sí, con que Jesús es tu patrón. Con que muy cristianito. Pues ahora no hay dinero. Y eso mismo que pasó en Judea, ¿a quién creen que les pasó? A los macedonios. ¿Y dónde estaban esos macedonios? Pues al norte de Acaya. No, pues qué fácil. Bueno, vas al mapa bíblico y lo que es el Mediterráneo está Atenas, y hacia arribita le vas al Mediterráneo como si te fueras y luego llegas a la parte de África y luego te vas a Palestina, Medio Oriente. Pues, ¿te has oído la iglesia de Tesalónica? ¿De Filipo? ¿De Berea? Esos eran los macedonios. Haz de cuenta, los del sur, de Chiapas, y los del norte del país, los de Chihuahua, Sonora y demás, así estaban. Entonces, Macedonia estaba hacia el norte.
Pero aquí es al revés. ¿Cuál es más próspero en nuestro país, el norte o el sur? Voltealo entonces al revés. Entonces los de Macedonia eran los del sur, y los que más o menos les iba bien eran los del norte. Entonces dicen, fíjate, número 1, principio: la generosidad es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Porque Dios sabe que tú y yo por naturaleza somos egoístas. Yo no, yo soy espléndido, de veras. Desde niños y desde chiquitos empezamos a notar que los individuos tendemos a ser egoístas. ¿A los bebés les gusta compartir el juguete? ¿Qué dicen? Mío. Mío. Tú ves tu cuenta financiera y ¿qué dices? Mía. ¿Quién trabajó? Yo. ¿Y por qué le voy a dar al pastor? ¿Qué? Que trabaje. ¿O no? Porque aprendemos a decir que esto es mío. Pero aquí dice la escritura que Dios les dio, fíjense, ahora quiero que se enteren. Esto fue una noticia para los de Acaya, ¿verdad? Los de Corinto. Quiero decirles que se enteren de una cosa: de la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. Es algo que Dios le da a algunos creyentes, el don de la generosidad. No es para todos. Dices, ay, qué bueno. Qué bueno, yo voy a pedir otro don, pero ¿generoso? ¿Generoso no? Otro don. Pero ese como que ese no me gustaría. ¿Te gustaría que te den el don de la generosidad? ¿No, señor? Sí. Amén. No, señor, amén, aleluya, pastor. No, ¿verdad? Porque Pablo lo menciona en Romanos 12:8, que habla mucho de los dones. Búscalo luego en tu casa. Dice, el don de ser deliberadamente generoso. Dice, el don de dar con alegría. Pero eso es algo que Dios da. Porque Él conoce tu corazón y conoce mi corazón y sabe que somos por naturaleza, ¿qué? Egoístas. Pensamos primero en nosotros mismos antes que en los demás. No te estoy regañando, porque si lo hiciera, pues dicen que si escupes para el cielo te va a caer en ¿dónde? Lo haría porque yo me conozco. Entonces, la generosidad es un don que Dios da. Ese es un primer principio. Ahora, ¿es algo sobrenatural? ¿Ya te diste cuenta? No es normal, porque si viene de Dios es sobrenatural. Viene de ahí arriba, no es tuyo, no está en tu gen ser generoso, no está en mi gen ser generoso, no está en mi actitud ser generoso. Yo trato siempre de pensar primero en mí y después, si me alcanza, pues en los demás. No, mira. Y luego en los hijos, y vamos así como repartiendo selectivamente, ¿no? Y entonces entre nuestro cronograma de actividades y en mi escala de valores, pues primero quién será, la mujer o la mamá. No, primero tuve mamá. Mi mamá no la muy bien, no, primero mi mamá o mis hijos. Entonces nosotros organizamos así, ¿verdad? Pero el generoso es generoso y no tiene una jerarquía, porque esto es algo sobrenatural. Entonces no depende de entonces sobrenatural y no depende de las circunstancias. ¿Ya se dan cuenta? Porque es un don. Nosotros damos de acuerdo a nuestras ¿qué? Posibilidades y circunstancias, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O soy el único? Voy a tratar de ponerme yo, digo, porque luego a veces es fácil agarrar bibliazos y por acá Dios me está viendo, bárbaro, si te conocieran. Entonces, en medio de las pruebas y aflicciones, dice el versículo 2, entonces entendemos que esto es un don de Dios, porque es algo sobrenatural, porque dice el versículo 2, en medio de las pruebas, ¿qué? Más difíciles. ¿Se dan cuenta cómo es sobrenatural? Porque la estaban pasando bien los de Macedonia, los de Filipo, los de Tesalónica. ¿La estaban pasando bien? No. Dicen, no la están pasando bien. Y esto es de carácter económico. Pablo estaba usando como ejemplo que habían atravesado severas dificultades y sin embargo habían dado de una manera que generosa. No habían pasado por ahí un problemita de aflicción. Grande prueba de tribulación. ¿Y qué es grande? Pues grande. Estaban
literalmente dice en profunda pobreza, en la miseria absoluta. Dices, ¿de dónde sacas esto? Bueno, no estudio muy profundo el idioma del griego, pero tengo diccionarios y busqué la palabra. Y dice, alguien que no tiene nada para comer hoy y mañana menos. Esa es la idea. Entonces, ¿de dónde dieron? Pues dieron, pero no tenían casi nada. Por eso es sobrenatural. Es decir, aquel que no tiene la esperanza de conseguir para el día de mañana, nada. Situación difícil, pudo haber sido causado, como les comentaba, por una sequía atravesada con que muchos perdieron sus patronazgos, las ayudas, los aislaron por irse al cristianismo. ¿Por qué? Porque sobre todo en el Mediterráneo, la mentalidad del Mediterráneo, por ejemplo, solamente para que te ubiques, la iglesia donde estaban los tesalonicenses, o la de Tesalónica, que era una ciudad que estaba en el Golfo del Mediterráneo, ¿sabes quién patrocinaba esa ciudad? César. Vivir ahí porque no pagaban impuestos. ¿Te gustaría vivir ahí? ¿Dónde vamos? Era una ciudad libre. Era una ciudad de retira de los soldados romanos, ahí se iban a vivir. Pero él decía una cosa, lo único que tiene que hacer Tesalónica, como parte de una provincia romana, tiene que adorar a César. Tiene que adorar a nuestros dioses y tiene que honrar a sus patrones. Y cuando el cristianismo llega y se convencen que Jesús es el mayor patrón, decimos, no vamos a adorar a César. Ah, no, ¿de veras no vas a adorar a César? No hay dinero. Y es más, si siguen con esa cosa del cristianismo, se van de la ciudad, porque no vamos a perder ¿qué? Los privilegios. Esa es la situación que estaban pasando. ¿Sí me explico? ¿Estaba fácil? ¿La estaban pasando bien? ¿Todo por seguir a Cristo? ¿Tiene sentido? ¿Es lógico? La verdad. Por eso dijo Pablo a los corintios que la palabra de la cruz es que locura, es de locos esto. ¿Para los qué? Los que no creen. Pero para nosotros es, dijo, poder de Dios. Por esto es algo sobrenatural. La generosidad es sobrenatural, es un regalo de Dios. Ahora, pero Pablo también lo dice, bueno, es versículo 3. Entonces, ¿ser generoso depende de las circunstancias? ¿De la cantidad? No está hablando de cantidad. ¿Ya se dieron cuenta que no? ¿O mencionó alguna cantidad? No, hombre, es que es de una ofrenda, un checazo que se aventaron aquellos con firma bien bonita. Y fuimos al Banco de Palestina a cambiarlos. No hablo nunca de cantidad, ¿verdad que no? Dijo cantidad. Lo que sí dijo de su extrema ¿qué? Pobreza, de su dificultad. Fíjense, versículo 3. ¿Yo soy qué? A mí nadie me cuenta, dijo Pablo. Yo soy testigo de que dieron ¿qué? Que es espontáneamente. Pásame mi cartera por favor, mujer. Siempre ella la trae. Pues sí, por eso. Usamos esto, ¿verdad? Ahí va la manipulación del pastor. ¿Usamos esto o no? ¿Qué sería dar espontáneamente? Eso así, más bien. Vamos a levantar una colecta para los de Chiapas que están bien. 20 está, y es nuevo. ¿Y a 10 aceptan? ¿Qué es espontáneamente? No traía nada, dice. Dice alguien que por eso sacamos la cartera con la derecha, porque la izquierda, como es torpe, da cualquier cosa. Sácalo con la derecha, digo aquel. No, no te estoy manipulando, ni me interesa tu cuenta bancaria en lo absoluto. Pero lo que sí creo es que, a pesar de las limitaciones económicas, dice el apóstol Pablo, versículo 3, soy testigo que dieron espontáneamente, tanto como que, como podían. ¿Cuál es tu posibilidad? El generoso da tanto como que, como puede. Pero luego es lo interesante de lo sorprendente de este regalo de Dios para ellos, porque dice la Escritura, y aún más de lo que podían. No dice cantidad.
Por eso, fíjate, si tú estudias la Biblia, en el Nuevo Testamento jamás se vuelve a usar, al menos desde los Hechos hasta Apocalipsis, un porcentaje para dar. ¿Lo vas a encontrar? Y algunos, como iglesias que yo estuve, ¿viste el diezmo? Ah, no. No cantas. No cantas. Y en algunas hasta ponían un letrero de los que debían diezmos. ¿Te gustaría estar ahí? Pues vamos a empezar aquí. Jamás. Jamás. Es de gracia. Es una obra de gracia. Eso es entre Dios y tú, no entre Dios y el pastor. Yo le he dicho, si un día no puedo pagar esta renta, no podemos, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al parque o no? ¿Y mis amigos? No hay, ¿qué hacemos? No. Pero estoy en fe que eso no va. Por favor, Señor, no. Espero que no pase. Pero no estamos por dinero, no estoy por dinero. Y tampoco me interesa que tú vengas para que le hagas manita a Dios para que te bendiga. Amén. Si tú das pensando que Él tiene la obligación de darte, con todo mi amor te equivocaste. Dios no necesita nuestro dinero. Vas a ver por qué. Ahí vamos. Vamos caminando. ¿Okay? Y entonces es un don, ¿verdad? 2. ¿Es de acuerdo a tus qué? Posibilidades. ¿No se te olvida? Es un don, es un regalo que Dios le da a la gente y es de acuerdo a mis ¿qué? Posibilidades. ¿Ok? A lo mejor sí se quedaron un día sin lechita, pero estoy seguro que Dios le suplió. Me dijo, hoy va a haber chocolate de agua. ¿Han tomado chocolate de agua? Sí. ¿Con un buen pan? Ah, chocolate. Me tocó. Pues a veces eso es, o para puras papitas, ¿verdad? Otra vez papas, sí, posiblemente sí. Pero a lo mejor un día va a haber bistec. ¿O no? O rico pozole como el viernes. Amén. Entonces, pero el dar no es opcional, ¿eh? La generosidad es un don, pero el dar ¿qué? Ese sí no es opcional. Eso creo que las iglesias debemos de entenderlo. Y no solamente estoy hablando de economía, dar tiempo, dar talentos, dar los dones y dar dinero. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, miren, un principio básico para saber si algo que se escribió en el Antiguo Testamento es vigente para nosotros en el Nuevo Testamento, es que debe haber una correlación de ideas de allá hasta ¿dónde? Hasta acá. Si en algún punto se corta, entonces ya no es que, porque había un pacto y aquí hay otro ¿qué? Otro pacto. Entonces, cuando hay un hilo de pensamiento, entonces tiene una continuidad, entonces se cumple allá y se cumple también en donde. Por ejemplo, la fe es para toda la Biblia. Y Abraham creyó y le fue contado, creyó fe. Hebreos, el justo por la fe, en el Antiguo Testamento se cita. Diezmar fue en donde. Yo ya no lo he repetido, lo que veo es dar. Y luego veo que algunos tenían el don de la que. Pero el dar sigue dando. Damos, damos y damos. La próxima vez voy a tener 2 temas de este punto. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahorita estamos viendo qué es un don, que es de acuerdo a las que posibilidades. Y el 4, aquí está el 4. En el versículo 4 la tercera. Voy a tratar de ir un poquito más a prisa porque sabemos que. Fíjense, ¿qué hacían los de Macedonia? Los de Macedonia, recuerdan, los filipenses, los tesalonicenses. ¿Qué hacían? Fíjense que llegó la noticia que están pasando hambre. Y la están pasando muy mal. Y queremos llevar una colecta. ¿Dijo Pablo cantidad? ¿O Tito? No. No dijo cantidad, ¿verdad? ¿Y ellos qué dijeron? Pues no andamos muy bien de finanzas. Hubo COVID y me cerraron el changarro. Tenemos dato mal. Pero, ¿qué dijeron? Pues, ¿cómo ven? ¿Cooperamos o no? A ver, Juanpa, ¿cómo andan las finanzas? Pues más o menos, pastor. Mejor vamos a orar por ellos, ¿no? Una cadena de oración y ayuno, a ver si Dios les provee. ¿Eso hicieron ellos? ¿Qué dice el 4? ¿Alguien que vea cómo empieza el versículo 4? Rogaron. ¡Ey, Pablo! Danos oportunidad.
Déjanos hacer, es que están bien fregados. No nos importa. No nos quites, Pablo, el privilegio de aportar para uno menos afortunado que yo. Cuando la iglesia se vuelve insensible ante la necesidad del más desvalido, no tiene sentido de ser. Nos equivocamos. Porque dice el versículo 8 que él, siendo rico, se hizo pobre por ti y por mí. Con todo respeto, y no me importa, no merecía yo nada. Yo sí sé que merecía perderme por la eternidad, mas él dijo: me place salvarte a ti. No lo sé por qué, y sé que es chocante oírlo, pero eso es lo que la Biblia dice. Y siendo rico se hizo pobre. Se confundió, vino a un pesebre, vamos a celebrar Navidad, y fue la más oscura de las noches, la más triste, porque venía, y lo vamos a ver, cuando alguien me dijeron a mí por primera vez: ¿vas a ser papá? Fue algo muy único y especial. Pero cuando le dijeron a Jesús: vas a ser papá, y ahí te dejo, me pasaron muchas cosas. Pero ellos rogaban que les dejaran que participar, era por voluntad propia. ¿Estás de acuerdo? Pablo los manipuló. Por eso es una farsa y es una mentira que me pare en el púlpito y yo te diga que si tú das, Dios te va a dar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que alguien me explique. El billete va a hablar, y de acuerdo a la denominación, Dios te va a prosperar. ¿No has oído eso? Que se formen aquí los de $100 y los de 500 acá. Cheques no. Dinero. ¿Te has dado cuenta de eso? No, mis amados hermanos, no es así. Porque ellos dieron por voluntad, ¿sí o no? Déjanos participar, no nos quites ese privilegio. Por eso lo decimos cada 8 días, si pones atención. Esta es una ofrenda voluntaria, porque esta es mi convicción como pastor de esta iglesia, que es una aportación voluntaria de acuerdo a tus posibilidades. Pero aquí te dejo el reto, ¿o no? ¿O no es un reto? Primero fue para mí, espero que lo sea para ti y termino. Debe de ser por iniciativa propia, es una elección personal. Dense cuenta que no hay una orden, ¿verdad que no? No hay una orden. Es claro que Pablo no iba a pedirles dinero, Él no fue a pedirles dinero, sino que, miren, les quiero contar algo. Estos hermanos estaban tan pobres que por voluntad propia quisieron dar aún de su extrema pobreza, y fue voluntaria, y nos rogaron, casi se nos ponen de rodillas. Imagínense una iglesia: déjeme participar, por favor. ¿Sería bonito o no? Sí. Pero cuando esta iglesia pierde el objetivo, porque queremos tener, ojalá algún día un edificio, no soy de los que no cree que podemos tener un edificio, pero si yo pierdo el valor de lo que está allá afuera para centrarme en lo que yo necesito, nunca acabo, ¿o no? Empieza a escarbar a tu vida y vas a necesitar ¿cuánto? Un montón. ¿No nomás esas chanclas? No, ya no sirven. Y están re buenas. Y ahí está el zapatero. ¿No vino él, verdad? Sirven buenos regalos de zapatos. Pero vemos tanto nuestras necesidades que nos olvidamos realmente de lo que es una necesidad, muchos de nosotros. Yo no estoy diciendo que tú. Y posiblemente aquí hay muchos que están batallando y no nos damos cuenta. Eso no debería ser así, ¿verdad que no? Porque se dan cuenta que el principio fue ayudar primero ¿a quién? A los hermanos, a los de casa. Porque el que no provee a los de su familia ha negado la fe, lo dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, ¿fue un privilegio o no? ¿Es un don de quién? ¿Verdad? ¿Sí? ¿No se te olvida? Luego dije, número 2, si estás tomando nota o lo ves, ¿es de acuerdo a tus qué? Número 3, ¿es voluntad propia o no? Y el último, como lo dije ya, es un privilegio. ¿Es un qué? Dar es un privilegio. Ay, pues me gustan otras cosas, pero eso como que dar el privilegio. Por eso
Dice lo siguiente, es el principio, aquí está. Subrayalo, apúntalo, ojalá y te quedara, híjole, te encantaría. ¿Y dónde está la clave en todo esto? Creo que aquí está la clave, el corazón. Incluso versículo 5. Versículo 5 está la clave. ¿Están ahí? Chéquenlo, por favor. Incluso hicieron más de lo que ¿qué? Eso es la generosidad, ¿verdad? Pero ahí va la clave. Ya que se entregaron a sí mismo, primeramente ¿a quién? Ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? Si tú no te entregas, no entregas todo quien eres, al pastor, a la iglesia, a mi cónyuge, ¿a quién? Ellos pudieron ser generosos porque primeramente para poder dar, te tienes que entregar a Cristo. Hello, moto. ¿Sí? No hay otra manera. Se entregaron completamente a Cristo. Si no me entrego a Cristo, dar me va a doler. Sí me va a doler. ¿Sí duele o no? Pero si me entrego a Él, voy a entender que es un privilegio. Ya cayó una manipulación psicológica, ¿no? Pablo lo dijo aquí. Y una vez más te digo, jamás te voy a preguntar cuánto ganas. Y no es amenaza, pero un día serás llamado a cuentas. Te lo digo. Eso dice la Biblia. Para ver qué hicimos mientras estuvimos en esta tierra. A un misionero que testificaba, un cacique, los caciques eran los dueños de tierra, había cacicazgos en la antigüedad, indio. A este misionero, este cacique le ofreció ofrendas de caballos, cobijas y alhajas. Y el misionero le dijo, mi Dios no necesita tus caballos, tus cobijas ni tus alhajas. Le dijo, Él quiere al mismo cacique. No quiere lo que tiene, quiere al cacique. Y le dijo el cacique, su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a Él, también recibirá mis caballos, mis cobijas y mis alhajas. Este era el secreto de los macedonios. Dice, ¿qué sabio Dios tiene usted, misionero? Porque ya que yo me entregue a Él, voy a entender que todo lo demás es de Él. Qué sabio es su Dios. No dice si creyó o no, pero este era el corazón de los macedonios. Termino hasta aquí. He pedido muchas cosas en mi vida, pero nunca he pedido ser generoso. Es la verdad. Viví aterrado mucho tiempo en mis finanzas, te soy muy honesto. Si me iba a alcanzar, si iba a poder ser un buen proveedor, si quien vivía a mi lado iba a poder tener lo que necesitaba, y aún así digo, me va a alcanzar. Y tuve que esta semana decirle perdón a mi egoísmo por pensar tanto en mis finanzas, en lo que tengo y no tengo, y lo que doy y no doy. Pero nunca he pedido ser generoso. Yo conozco mucha gente muy generosa. Y la historia se resume en una mujer viuda. Y Jesús observando a todos los demás, con 2 moneditas de muy poco valor, como de los de 10 centavos que no lo quieren ni para atorar el cajón. Dice que los depositó en las ofrendas. Y dijo Jesús, yo más que todos ustedes, porque dio de su extrema todo lo que tenía, esperando que su cuenta se llenara, reconociendo que todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él.
Y no sé si el COVID nos va a volver a cerrar. Yo no sé tantas cosas, pero yo sí quiero creer en el Dios que creo, el Dios de la Biblia, que es